Bienvenidos al nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de Juan Domingo Perón y también de Eva Duarte, los dos personajes tan famosos dentro de la vida y también de la vida política de Argentina. Vamos a hablar sobre todo de sus orígenes familiares que les acercan a estos dos personajes hasta el País Vasco, y para ello contamos con la presencia del investigador, profesor y también escritor Ignacio Martín Clopet, que ha estudiado precisamente estos orígenes. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias por atender. Efectivamente, además, fruto de esas investigaciones es este libro que tengo aquí, y el título ya mismo lo dice: Orígenes de Juan Perón y Eva Duarte. Ese es el objetivo fundamental de este libro. El objetivo del libro, como bien dice el título, fue estudiar y escudriñar los orígenes de Juan Perón y Eva Duarte, como hasta ahora no se había hecho en la Argentina ni en ningún país del mundo. Me gustaría indicar también, en cuanto a las características de este libro, que he analizado lógicamente para preparar esta conversación con Ignacio Martín Clopet, no es un libro político, es un libro más bien de investigación, documento tras documento, me ha parecido. Justamente lo que hemos intentado hacer es no hacer un libro apologético ni un libro de adoctrinamiento juvenil para las juventudes peronistas, sino que es un libro estrictamente de historia, a base científica, con documentos en la mano, y que justamente lo que hemos intentado es adjetivar sobre lo que nosotros vamos revelando a través de sus páginas. Y uno de los motivos por el que está aquí y por el que podemos hacer esta entrevista y tener esta conversación con ustedes es que está visitando nuevamente los lugares donde han vivido, digamos, los antecesores tanto de Perón como de Duarte. Es cierto que lamentablemente en el orden de los factores aquí altera el producto. Hubiera sido mucho más atractivo venir primero a las tierras donde habían nacido ellos y luego poder presentar el libro. Pero bueno, fue al revés, y entiendo que para una nueva edición de la obra eso lo vamos a tener en cuenta. Y en estos días está visitando, todavía creo que no ha terminado, algunos lugares ya los ha visto, otros está a punto de verlos, ¿verdad? Llegamos a Bilbao en el día de ayer y ahora iremos a visitar algunos otros lugares para poder presentar y tener una impresión personal y vivida sobre dónde nacieron. Imagino que tiene ya una ruta establecida. Hay una ruta bien ordenada. Tengo un amigo, Noel Elorga, que se ha encargado de hacer una ruta para visitar los solares, las casas y los pueblos donde ellos han nacido. Fundamentalmente, digamos, de Iparralde, del País Vasco francés. Efectivamente, en el caso de Perón, sus orígenes están en Baigorri, en la Baja Navarra, y en Banca. En el caso de Huart, o el apellido real es Huart, no Duarte, están en Beasque, también en Baja Navarra. Y respecto de los ancestros de la madre, de la abuela de Evita, Manechena Chegoyen, son de Zuraide, en la provincia de Lapurdi. Me gustaría preguntarle cuál es el punto fundamental de su interés, y me parece que hay un interés científico también, pero un interés también personal. El apellido Duarte también anda, digamos, entre los suyos. Sin duda hay un interés personal y familiar. Mi abuela era prima hermana de Eva Duarte, era hija de María Duarte, una hermana de Juan Duarte, el padre de Evita. Por lo tanto, por ese lado yo tengo un interés. En el caso de mi abuelo, ha tenido una relación estrecha con Perón, y a la existencia de la familia de Perón y la mía desde 1870. Y en el caso, desde el punto de vista científico, era hacer un aporte que la historia le debía a Perón y a Eva. ¿Ha sido difícil? Ha sido trabajoso y me ha llevado a distintos tiempos. Los documentos a veces son difíciles hallarlos, y también había que hacer un trabajo nuevo. Nadie había hecho este trabajo antes. Fundamentalmente, ¿qué ha sido? Registros civiles, documentos, partidas de nacimiento, encajar datos, ¿no? Supongo que... Y fue como una construcción más difícil que por ahí armar una casa, porque la casa usted tiene el ladrillo y lo pone uno encima del otro. En este caso, registros civiles, páginas de censo, libro de entrada de pasajeros al puerto de Buenos Aires, al puerto de Montevideo, porque no nos olvidemos que las personas que venían de Francia primero iban a Montevideo y después iban a Buenos Aires. Y después, bueno, vamos a hablar detenidamente de las familias, pero yo que ya me lo sé porque ya me lo he leído, algunas de las familias, sobre todo Perón, es complicada. Es una familia compleja porque tiene una conjunción de distintas sangres. Por lo tanto tiene, por un lado genoveses, por otro lado ingleses, por otro lado vascos, así que tiene una conformación de sangre bastante compleja. Pero no sé si los Perón han sido más difíciles de localizar que los Duarte o no, o igualmente. Digamos que las dificultades fueron iguales, porque los apellidos generalmente cuando llegan a Buenos Aires
Imagínense de esto hace más de 150 años, las formulaciones de cómo los empleados migratorios o los curas cuando hacían el bautizos ponían los apellidos como los entendían y ahí estaba la dificultad de lograr el punto de encuentro en el lugar de origen. Y eso es importante también en la derivación de la escritura de distintos apellidos, ¿verdad? Tremendo. Ha habido muchos problemas en el caso de Ward, por ejemplo, fue Ward, fue Duhart, fue Duart, de apóstrofe. Muy difícil encontrar el origen aquí en estos lugares. El libro está dividido en dos partes claramente diferenciadas. La primera parte está dedicada a los orígenes de Perón y la segunda parte a Duarte. Entonces, si le parece, comenzamos ya. Y los orígenes de Perón, ya hemos comentado que su familia es compleja y variada, y nos situamos, si le parece, en un momento en que los Perón Hughes, ¿no? Sí, señor. Eso es. Los Perón Hughes es el primer Perón que llega a la Argentina en 1827, llega del puerto de Génova, se casa con una inglesa, Anna Hughes, una inglesa que tenía más antigüedad en Buenos Aires que los mismos Perón, y de ahí ellos compran una antigua casa en la calle Corrientes y Libertad, donde tienen muchos hijos. Ya supongo que a nuestros espectadores no se les ha escapado que no ha dicho Perón, sino Perrón. El apellido era Perrón, efectivamente, sin tilde, sin tilde. Sí. Luego se transformó, en la segunda generación estuvo la reformulación del apellido Perón. Sí. Bueno, llegan en ese momento a Argentina y realmente ahí comienza para la familia una nueva etapa, ¿verdad? Efectivamente, funda una familia acomodada, logran comprarse una casa y tienen todos los hijos en ese entonces, que fueron como 7 u 8, tuvieron todos posibilidad de educarse. Era difícil en el Buenos Aires de esos tiempos, estamos hablando de la época del Buenos Aires rosista, de Juan Manuel de Rosas. La gente no tenía acceso a la educación como se tiene hoy. Sí. Entonces ya tenemos por una parte los Perrón, Génova, por otra parte los Hughes, Londres, ¿no? Londres. Entonces ya tenemos también dentro de Europa dos zonas muy distintas. Dos zonas distintas y ciertamente que tal vez lo ignoraban, y esto es un dato muy importante porque lleva la sangre de Perón a las más distintas latitudes de Europa, lo cual eso tiene un atractivo, entiendo yo, para poder comprender un poco de quién estamos hablando y qué fue lo que fue. Sí. Y por hablar ya de personas concretas, me gustaría, ya una vez que hemos llegado a este momento, bueno, pues Tomás Marius Perón, ¿no? Una persona importante dentro de Tomás Marius Perón fue un comerciante que fundó un comercio al por mayor, había comercios al por menor, claro. En su misma casa él tenía un comercio al por mayor. Y ahí, como decía, tuvo sus hijos, y entre esos hijos nació el abuelo de Perón, que fue don Tomás Liberato, un personaje ciertamente muy especial que sería importante. Vamos a hablar de él, pero antes debemos hablar de su madre, de Anna Hughes. Anna Hughes, una mujer hija de un carpintero, también radicada en Buenos Aires, una mujer de los quehaceres domésticos. En ese entonces prácticamente no se trabajaba y se dedicó a criar a su amplia prole, que justamente le dio un gran trabajo. Bueno, hemos quedado en que Tomás Liberato es un personaje. Tomás Liberato es un personaje que es el único doctor en medicina recibido en 1867. Fíjese, un doctor en medicina en Buenos Aires en todo un año. Este señor abre su consultorio en la misma casa donde vivía con sus padres, y ahí conoce a una enfermera que luego se transformaría en madre de alguno de sus hijos. Bueno, los tenemos situados, hemos estado hablando de Génova, hemos estado hablando de Londres, pero hemos comentado que nos trae hasta el País Vasco. Entonces, comencemos ya con, digamos, con los antecedentes vascos de los Perón. Y Duthey es uno de los, ¿no? Efectivamente, Dominga Duthey Bergunián, porque era Duthey Bergunián su mamá. Esos son los dos apellidos. Son los dos apellidos que se sitúan en Baigorri, que son oriundos de Baigorri. Esta señora es hija de dos vascos que un día se fueron al puerto de Montevideo y llegaron a Buenos Aires. Dominga Duthey fue la abuela de Perón y, como bien dije, empezó una relación ciertamente complicada con la persona a quien asistía en su carácter de médico. Ella era enfermera. Una mujer muy particular, de un gran carácter, muy sufrida, y no solamente fue eso, sino que se transformó en el correr de los años. Cuando tuvo que hacerse cargo de su nieto, Juan Domingo Perón, fue la que lo formó, lo educó y le dio todas las primeras letras. Es que Dominga Duthey es un personaje también, con una vida también muy especial, ¿no? Tuvo una vida muy difícil porque ella, lamentablemente, al haber sido enfermera y al no haber tenido una posición parecida al de que luego fue su esposo, tuvo que pasar algunos momentos tortuosos, pero una mujer muy sufrida y de un gran carácter. Para seguir un poco la historia también en los distintos documentos, bueno, Dominga tiene
tiene hijos de 2 matrimonios, o de 2 uniones. Se casó ¿no? por primera vez también con un señor de ascendencia vasca llamado Miguel Martirena. Con ese señor se casó cuando ella tenía 15 años. Tuvo 4 hijos, de esos 4 hijos hubo 2 mujeres que luego sobrevivieron, y con el correr del tiempo lo conoció a Tomás Liberato Perón, a este médico y científico destacado de la Sociedad de Buenos Aires, con el que habría tenido 3 hijos. Imagino que eso, el coordinar de esos distintos hijos, no sé si le ha creado problemas de documentación, también de búsqueda, ¿no? Y sin duda me ha creado problemas porque los hijos, al menos los 2 primeros hijos, Mario Tomás Perón Dutey y Tomás Perón Dutey, fueron anotados con apellido de soltera y bautizados por la madre sin la presencia del padre. Me gustaría hacer una referencia a las imágenes que nuestro realizador está poniendo cuando usted está hablando de cada uno de los personajes, porque al final del libro también hay unos esquemas genealógicos donde van apareciendo pues digamos las distintas procedencias, los padres, los hijos, todo eso, y es lo que nuestro realizador está reflejando, ¿verdad? En eso, digamos, para unir los distintos apellidos. Efectivamente, es un libro que tiene muchísimos nombres. Lo que hemos intentado hacer es recrear historias, las historias tal cual sucedieron en esos tiempos, y para que el lector tuviera una mayor sea más asequible para la lectura y la comprensión, es que hemos armado estos cuadros genealógicos al final de la obra. Y digamos, en esta generación de la que estamos hablando, pues debemos hablar de Mario Tomás. El nombre de Tomás aparece muy frecuentemente, ¿verdad? En los Perón, Mario Tomás, también Mariano Dutey, del que ha comentado, también Tomás Enrique también. Y no solamente Tomás Enrique, sino que Tomás Hilario. Y también hay Tomás Dutey. Hay Tomás Dutey, hijos, hermanos de Dominga Dutey. También el nombre Tomás aparece tanto por el lado paterno que por el lado materno. Se ve que es un nombre que ha estado en las 2 familias presentes y ciertamente se ha ido trasladando a medida que han pasado las generaciones. Dentro de la trayectoria que estamos llevando, nos debemos detener en Mario Tomás. Sí, ¿no? señor. Digamos, para seguir la línea. Ese fue el padre de Perón. Un hombre especial porque había estado muy subordinado a un carácter muy fuerte de su padre. El padre había sido un hombre exitoso. Él quiso hacer lo mismo que su padre, quiso estudiar medicina. Cuando el padre fallece, él abandona la carrera, quedándole muy pocas O sea, que la emulación al padre. La emulación al padre, cuando el padre desaparece, él se dedica a las tareas agropecuarias y va a trabajar a un pueblo de Buenos Aires que se llama Lobos, a 100 kilómetros de Buenos Aires, donde luego sucedería la historia del nacimiento de Perón. El otro apellido es Sosa. Justamente el apellido... Juana Sosa Toledo. Mario Tomás Perón se casa con Juana Sosa Toledo, una mujer criolla de antigua raigambre en la Argentina, porque los ancestros de Juana Sosa Toledo llegan al 1500. Para que nos demos una idea, cuando llegaron los primeros adelantados de la conquista, ahí estaban los ancestros de Juana Sosa Toledo. Por lo tanto, es muy importante decir, en este caso, no hay... se ha dicho en muchos lugares y en el libro algo se dice de que habría tenido ascendencia indígena. No tiene Perón ascendencia indígena por ninguna de sus ramas ancestrales. Bueno, y de Juana y de Mario Tomás nace Juan Domingo Perón. Efectivamente, Juana trabajaba en la casa que vivía Mario Tomás y tiene como... En realidad Juan Domingo es el tercer hijo, nacieron 2 hijos posteriores, uno que había fallecido, y Juan Domingo es el tercer hijo varón. ¿Alguna característica de él, podemos decir? ¿Del padre? No, bueno, no, ya de Juan Domingo, ya que estamos ya... Y Juan Domingo ha nacido en Lobos, un 8 de octubre de 1895, y ciertamente ha vivido poco tiempo con sus padres. Los padres a los pocos años se van a vivir a la Patagonia, a Río Gallegos, allí en el punto del universo. Y sus 2 hijos quedan a cargo de su abuela Dominga Dutey y 2 tías del primer matrimonio. Por eso decía que la influencia de la abuela es fundamental. Mire, Perón ha tenido una formación matriarcal increíble. Ha habido una presencia de madre y digamos en este caso... ¿Eso influyó en su carácter? Ninguna duda. Ha sido decisivo la sensibilidad, en la comprensión y las ciertas delicadezas que tienen las madres o las abuelas en este caso para transmitir la educación a sus hijos. ¿Tuvo una esposa anterior a Evita? Se casó con una señora que llamó Potota Tizón Erostarbe, también de esta zona. Potota Aurelia. Potota, llamada Aurelia. Tiene razón, yo la llamo tan familiarmente, Aurelia Tizón, alias Potota, fue amiga de mi abuela, ha tenido una estrecha relación también con mi abuela. Por lo tanto, lamento haberla llamado familiarmente. No, me parece muy correcto. Pero en realidad es como se la conoce tradicionalmente en todas las biografías de Perón. Aparece esa señora que también tenía sangre de esta tierra por los Erostarbe. Pasamos a los Duarte.
sin duda. Bueno, a los Duarte, pero ya ha comentado cómo la grafía de ese apellido varía mucho. Primero hay D, después no hay... Primero no hay D, después hay D, después hay una H por medio, también se quita, ¿no? Efectivamente debe haber sido muy complicado para los curas haber podido comprender a estos franceses que hablaban complicado. Por lo tanto, el apellido sufrió distintas formulaciones hasta que una resolución judicial lo castellaniza poniéndole Duarte. Pero antes de eso se escribió Duarte, Dujart, Uarte, Uarte, Duarte. Muy complicado para la búsqueda, muy complicado para la búsqueda. Claro que sí. Pero y entonces ya si nos ponemos, digamos, en los abuelos de Eva, yo tenía que anotado Francisco Huart o Duarte, ¿no? En realidad es François Huart. Claro, sí. François Huart, nacido en La Piste y en el año 1817, llegado al puerto de Buenos Aires en 1842, partidos del puerto de Bayona. O sea que los Duarte llegan digamos, a Argentina algo más tarde que los Perón. Y llegan casi unos 10 años, 15 años después de Perón. En realidad llegan en una composición política igual, porque cuando llegan los Perón estaba el gobierno de Juan Manuel de Rosas, y cuando llegan los Duarte también estaba el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Llegan en un Buenos Aires y en una confederación con un gobernador que gobernó por mucho tiempo Buenos Aires. Bueno, hemos hablado de Francisco, de François, como dice, y María en el otro lado, ¿no? Y ahí está la otra mujer tan fuerte que ha influido en el carácter de la que luego fuera su abuela, es María Manechena Echegoyen, una señora nacida en Zuraide, en el cantón de Espelет, llegada a Buenos Aires unos años después que fuera su esposo. También hay, en esta familia también hay algún problema más, digamos, de los apellidos, no solamente la grafía esa. Usted ha citado ahora el apellido Manechena, y ese apellido Manechena termina no apareciendo después, me parece. El apellido Manechena solamente fue usado por María Manechena el día que se casó en Buenos Aires en 1850. A partir de ahí, ese apellido nunca más se vi. Y yo luego de una investigación, gracias a algunos colaboradores que me ayudaron de aquí desde el País Vasco, pude darme cuenta por qué. Su padre, Jean Manechena, había fallecido en la cárcel de Po, había sido condenado por un delito que todavía no he sabido cuál es, y aparentemente desde ese momento, como que para ella, para la pobre hija, única hija aparte de ese matrimonio, prefirió utilizar el apellido de su madre, que fue siempre quien se ocupó de ella y de darle todo lo que ella tuvo. Y a partir de ahí es Echegoyen, es el apellido. El apellido Echegoyen, y es conocida en Buenos Aires y en la Argentina como Echegoyen. El Manechena es un apellido desconocido. Y por lo tanto de los dos, Juan Duarte Echegoyen. Juan Duarte es uno de los 9 hijos que tuvo María Echegoyen con Francisco Duarte. Tuvieron 9 hijos, 5 que fallecieron infantes y luego quedaron los 4. Entre ellos Juan Duarte Echegoyen, que luego sería el padre de Eva Duarte. Sí, ese sería. Ya entonces, ya del apellido Manechena, nos olvidamos de él. Nos olvidamos. Porque ya está. Nos centramos entonces en Juan Duarte, que es el padre de Eva Perón, y para complicar todavía más, tiene 2 familias. ¿No? Es lo que se conocía. Una oficial y otra no oficial. Bueno, en la Argentina o en los países hispanoamericanos se dice la casa grande y la casa chica. Efectivamente tenía una casa grande Juan Duarte, que había formado con una esposa, una prima hermana de él llamada Adela Huart, hija de Dominique Huart, un hermano de Francisco. De ahí le nacen 14 hijos legítimos, pero Juan Duarte, que era un hombre que se dedicaba... Una familia entonces muy larga, ¿no? Era una 9 hijos, ahora 14, ¿no? Una familia prolífica, muy fecundas. Muy fecundas. Y luego este señor Duarte se transforma en un caudillo conservador, se dedica a la política, pero también a las tareas agropecuarias. Los Duarte Echegoyen habían comprado varias hectáreas de campo y se dedicaron a las tareas agropecuarias. Juan Duarte en un momento se va de Chivilcoy, pueblo donde nació él, a 160 kilómetros de Buenos Aires, y se dirige a otro pueblo que se llama Los Toldos, y a Junín, que es el lugar donde conoce a la segunda mujer que él tiene, a la casa pequeña, que es Juana Ibarguren, con la que luego tendría 5 hijos. Y ahí está Eva. Eva es la menor de todas. Eva nace en 1919, Juan Duarte fallece en 1926. Lo que pasa es que para los hermanos, los 5 hermanos de Eva, para ella misma, era muy común ver a su padre, y para ellas lo consideraban como si fuera un padre legítimo, pero no sabían que él mantenía una segunda casa en otro pueblo a 100 kilómetros de distancia. Supongo que eso a la hora de la herencia, a la hora sería, es decir, en definitiva, Eva
es de la familia no legítima. Eso le significó a la familia de Eva y sus hermanas tener muchas privaciones una vez que Juan Duarte falleció. Vivieron en una casa que hoy se conserva, que es museo, en Los Toldos, una casa pequeña, austera, sencilla, donde ahí Juan Ibarguren tuvo que criar a sus 5 hijos. Bueno, y entonces ya tenemos situados a nuestros 2 protagonistas, a Juan Domingo Perón y a Eva Duarte, y ahora digamos cómo se unen, qué circunstancias de la vida les llevan a... Hay 2 anécdotas que se juegan sobre el lugar donde se conocieran. Una fue en el terremoto de San Juan, una provincia que queda en la cordillera de los Andes, que obviamente fue destruida por un terremoto, y ahí Eva Duarte había ido supuestamente a hacer una ayuda social en su carácter de actriz. Ella era actriz en ese momento. Y la otra versión es que se conocen en el Luna Park, un lugar donde hay boxeo, en ese momento había boxeo, ahora se dedica a espectáculos rockeros, y ahí habría sido presentado por un amigo de Perón. El encuentro fue mágico, la unión de ellos fue inmediata, y desde ese momento no se separaron nunca más. Pero está claro la situación de cada uno de ellos. Eva es una actriz medianamente reconocida, ha pasado también por la radio, me parece bastante, doblando películas y haciendo bueno, lo que ahora se llamaría telenovelas o algo Efectivamente, así, ¿no? hizo telenovelas, era una mujer que había tenido muchísima actuación en el ámbito artístico, y en ese momento no era poco decirlo. Nos olvidemos que ella llegó de un pueblo y del pueblo tuvo que instalarse para lograr un espacio en la televisión. Y Juan Domingo Perón estaba ya en círculos de gobierno. Y Juan Domingo Perón estaba viudo en primera instancia, ya era viudo, y aparte efectivamente ya había tenido a tener una actividad política en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, también estaba vinculado al ejército. Era coronel del ejército, y en ese momento, cuando se conocen, gobernaba la Argentina una revolución militar, de la cual Perón había formado parte, porque él había fundado junto con otros militares un grupo que llamó GO, Grupo de Oficiales Unidos, que fueron quienes hicieron el golpe militar para ocupar el gobierno durante unos años. Se ha comentado que, digamos, en el momento en que se ven es un chispazo, ¿no? ¿Podía haber también un cálculo? Quiero decir, Juan Domingo Perón pudo pensar, Evita me puede ayudar políticamente en la carrera, o no, o fue amor. Yo estimo que fue un acto amoroso y mágico, lo que se llama la magia, esa cosa que se llama química. Entre Perón y Evita hubo una verdadera química que, a medida que fueron conociéndose y tratándose y realizando el proyecto que lo tenían en su corazón, creo que fue una proyección maravillosa. Hay que aceptar de todos modos que el uno se apoyó en la otra y la otra se apoyó en el uno. Perón no hubiera sido Perón sin Eva, y Eva no hubiera sido Eva sin Perón. Yo creo que fue una conjunción de laboratorio. Estaba mirando de reojo al reloj y nos quedan más o menos un minuto, y sí que me gustaría dedicarlo a su actividad. Ha estado relacionado, digamos, y se ha especializado en ciencias jurídicas desde la universidad. Efectivamente, soy abogado, hice un doctorado en ciencias jurídicas, estoy dedicado a las tareas del ejercicio profesional de la abogacía, en el derecho criminal y penal, pero también soy profesor universitario, soy catedrático, y soy una persona que está entregada a darle a la sociedad aquellas cosas que puedo compartir. Y dentro de las universidades, bueno, en Argentina, creo que también en algunos otros países latinoamericanos, y en España también. Soy profesor catedrático de la Universidad de Salvador de Buenos Aires, pero he enseñado y he estado dando clases en universidades de Latinoamérica, como en el Perú, como también en España y también en Italia. También ha tenido y desarrolla una actividad pública, digamos, en distintos organismos públicos también. He sido abogado en distintos organismos y soy asesor en el Ente Nacional Regulador del Gas, donde actualmente desarrollo una actividad profesional. Y ya mi curiosidad está también, si ahora está haciendo alguna otra investigación, si está preparando algún otro libro, algún otro ensayo. Efectivamente, estoy trabajando en un libro que saldrá próximamente, que se llama De almaceneros oligarcas. Es un libro que estudia la evolución de las familias argentinas en la segunda mitad del siglo XIX. Pues Ignacio Martín Clopet, para mí ha sido un placer realmente hablar con usted. Me he sentido muy cómodo y le agradezco el tiempo que me ha brindado. A ustedes también muchas gracias por su atención. Volveremos, tendremos otros temas que tratar, otras personas también estarán con nosotros en el programa. Hasta entonces, agur.